Bueno, pues vamos a deducir la expresión matemática del tensor de Riemann. Para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a recordar la expresión de cómo se calcula la derivada covariante y luego haremos su interpretación geométrica con el transporte paralelo. Vamos a partir de el vector más simple que puede existir, bueno, más simple que puede existir, no, del más simple. Vamos a partir de un vector contravariante, ¿vale? Vamos a decir esto V alfa es alfa. Estas serían las componentes del vector y este sería el vector base, o la base, sí, el vector base. Cuando tenemos coordenadas cartesianas y derivamos, imagínate que tenemos la expresión esta, un vector, que es Vx por Ex más Vi por Ei más Vz por Ez, ¿vale? Cuando lo derivamos, si tomamos la diferencial total de esa expresión, pues sería la derivada parcial de Vx por diferencial de X por X más la derivada parcial de Vi por Ei por diferencial de Y más la derivada parcial de Vz con respecto a Z por diferencial de Z por Z. Bueno, no me entretengo. Esto recuerda que el X es lo mismo que los vectores unitarios I, J, K. Lo que pasa es que a mí me gusta poner X, Y y Z. Bueno, aquí cuando derivamos, pues no tenemos en cuenta la derivada de los vectores base. ¿Por qué? Porque son constantes, apuntan en una dirección constante y no cambian, ¿no? Ahora que vamos a relatividad general, estamos en espacios curvos. Y cuando yo derivo, por ejemplo, ahora cuando tome la derivada de esto, no solo cambian las componentes del vector, sino que también cambian las componentes de la base, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un espacio curvo y cambiarían tanto las componentes del vector o del tensor y las componentes de la base, ¿vale? Entonces, si yo tomo la derivada de esto, derivada de v, con respecto a una coordenada, por ejemplo, voy a llamar, yo qué sé, beta, pues ¿esto qué será? Pues venga, vamos a aplicar la regla de Leibniz, la regla del producto, sería derivada del primero, ¿sí?, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿vale? Esto permíteme que lo exprese, luego lo justificaré o en otro vídeo. Esto lo voy a expresar como la derivada de E sub alfa con respecto de X beta, lo voy a representar como gamma, alfa, beta, y ahora un índice mudo gamma, E, gamma, ¿vale? Esto es lo que se conoce como símbolos de Christoffel o los coeficientes de conexión, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, expresado en la derivada o el cambio de los vectores base con respecto a la coordenada x beta, lo voy a expresar en forma de los símbolos de Christoffel. Entonces, tengo derivada de v alfa con respecto de x beta, e alfa, ¿vale?, más v alfa por esto de aquí, que lo voy a poner en forma de esa expresión, sería gamma, gamma minúscula, alfa, beta, e, gamma, ¿vale? Quiero sacar factor común, el e alfa, ¿vale?, porque lo que nos quede dentro es lo que va a ser la derivada covariante. Bueno, este artilugio lo he hecho para que la derivada covariante pues siga las leyes de transformación de los tensores. Mira, aquí esto es un índice mudo, tenemos el convenio de suma de Einstein, ¿vale? Cuando tengo dos índices repetidos, pues sería suma, es una suma, ¿no? Pues yo voy a hacer un cambio, voy a renombrar, donde ponga gamma, yo quiero alfa para poder sacar factor común, lo voy a llamar alfa, y donde ponga alfa, pues lo llamo gamma, de tal manera que me se quedaría derivada parcial con respecto de x beta de v super alfa, alfa más, hemos dicho que donde ponga alfa pongo gamma, y donde ponga gamma pongo alfa, ¿sí? Donde ponga alfa pongo gamma y aquí pongo alfa, ¿vale? Y ahora pues saco el factor común, me queda finalmente derivada parcial de v alfa con respecto
de x beta más, voy a poner primero los Christophers, alfa, gamma, beta, v gamma y todo eso por e alfa. ¿Vale? Y esta sería, esto que tenemos aquí dentro, es lo que se conoce como derivada covariante, que en este caso, como estamos derivando con respecto a la coordenada beta, se simbolizaría así: derivada covariante respecto a la coordenada beta ¿de qué? De v alfa, ¿no? Esa sería su nomenclatura, así se representa. En algunos libros verás que pone punto y coma, y a las derivadas parciales las pone como una coma, ¿vale? Bueno, pues esa sería la derivada covariante de un vector contravariante. Un vector contravariante que tiene el índice arriba. Vamos a ver ahora cómo se derivaría un vector, en vez de un vector contravariante, un vector covariante. O también recibe el nombre de unoforma, ¿vale? Esto, bueno, no he dicho nada, pero de acuerdo al convenio de Einstein, pues sería v super 1 por e1 más v super 2 por e2 más puntos suspensivos. Bueno, esto ya supongo que este tipo de cosas pues las dominas, las sabes muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora la expresión. Esto, recuérdalo, lo he borrado, no tenía que haberlo borrado, ¿vale? Esta expresión, bueno, vamos a ver. Esto es lo que no quiero que olvides. Si yo tengo la derivada, por ejemplo, de alfa con respecto de x beta, esto hemos dicho que se podría poner como gamma, alfa, beta, aquí gamma, índice mudo, gamma, ¿vale? Eso es importante. Ahora vamos a imaginar que en vez de tener un tensor contravariante, pues, perdón, un vector contravariante, pues voy a tener un vector que va a ser un vector, pues el índice ahora va a ser abajo, ¿vale? Si el índice de abajo es una forma y su base dual, el espacio dual, pues el índice sería en la parte superior. Venga, pues vamos a comenzar a derivarlo. Entonces tengo dv con respecto a la coordenada beta, pues eso va a ser otra vez derivada de un producto, que sería derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿vale? Aquí pues tenemos un problema, porque no sabemos cómo conecta la base dual con la base normal, ¿no? Pues aquí hay que recordar una serie de cosas. No sé si recordarás. Si EI por EJ, esto es el tensor métrico, que es IJ. EI, EJ, esto es G y J. En forma covariante, forma contravariante. Más adelante hablaré sobre el tensor métrico. Pero si yo tengo, por ejemplo, EI, voy a ponerlo en notación de Dirac, coma, EJ, eso es perdón, por su forma, cómo conectan las dos bases, la EI contravariante con la EJ, ¿no? Aquí la tengo en forma contravariante la base. Pues esto, si lo recuerdas, el producto escalar de esto en notación de Dirac es lo que es la delta IJ. ¿Y a qué es igual la delta de IJ? Pues una la delta de Dirac, perdón, delta de Kronecker. Estoy muy espabilado esta tarde. La delta de Kronecker lo que nos dice es que esto vale 1 si I es igual a J y 0 si I es distinto de J, ¿vale? Eso lo recuerdas, ¿no? Entonces vamos a derivar esta expresión, ¿vale? Pues yo voy a derivar esto que tengo aquí, cojo, para ver cómo conecta el espacio dual, o mejor dicho, las bases duales, pues yo derivo con respecto a la coordenada K, ¿de qué? De I, J, y eso es igual a la derivada parcial con respecto a la K de delta IJ. Esto, pues, es lógico. Da igual, la derivada con respecto a la coordenada késima de una constante, pues eso va igual.
Bye, adiós. Y aquí que tenemos, pues otra vez regla de Leibniz, el derivado de un producto, pues sería la derivada del primero, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y eso aquí igual a 0. ¿Vale? Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que esto de K, E, I, E, J es igual, esto que está aquí sumando pasa para el otro lado restando, como menos E, I, de K, E, J. Bueno, no he dicho nada, cada vez voy y no me entero de las cosas. Recuerda que dk es una nomenclatura, es lo mismo que la derivada parcial con respecto a la coordenada x sub k. Pasa que abreviar, pues notación tensorial se suele poner así, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que derivada de EI con respecto a x sub k por E sub j, ¿vale? Ya quito la notación de Dirac, es igual a menos EI por... ¿Esto qué es? Anda, mira, los dos tengo abajo. ¿Eso qué es? Pues eso no es ni más ni menos que gamma KJ, voy a llamarlo gamma también. Gamma, como vamos a llamar ahí, gamma, ¿vale? ¿Estamos hasta el momento de acuerdo? Y ahora, esto, yo hago el producto de estas dos cosas, EI por E gamma. ¿Cuánto vale EI por E gamma? Pues EI, esto me quedaría menos, no nos lo comamos, menos, el símbolo de Christoffel, gamma, KJ, EI por E gamma, esto es una delta de Kronecker, ¿no? Sería la delta de Kronecker y gamma, ¿sí? Y como sabemos, la delta de Kronecker vale 1 si estas dos cosas son iguales y 0 si estas dos cosas son distintas, ¿vale? Aquí que tenemos el índice de sumación sería la gamma, ¿no? Pues voy a quitarle, voy a poner aquí una i y aquí una i, ¿para qué? Pues para que esto me dé, ¿qué? 1, ¿no? Y ya estamos llegando a algo importante. Entonces tengo lo siguiente, mira, lo pongo aquí, porque si no, no me coge. D, I con respecto a x sub k por E sub j es igual a menos gamma i kj, ¿sí? Yo quiero quitarme esta EJ, pues lo que hago es que multiplico a ambos lados de esta expresión por EJ, ¿vale? Para quitármela. Pues sabemos que EJ por EJ vale 1. Tenemos EI, la derivada parcial de I con respecto a XK, ¿sí? Es igual, si multiplico EJ por EJ, aquí sería un 1. Y aquí me quedaría menos gamma I KJ J. Aquí me he tenido que equivocar en algo. A ver. Ahí. J, I, J, I, K. Bueno, el signo menos sí que está mal, lo que debería de estar, la EJ esta, aquí con la J esta es la que me baila, porque debería estar esta J arriba. Bueno, pues no tengo ganas de volver a empezar. Vamos a ver si lo descubro. Vamos a ver, tengo el primero, el segundo sin derivar. Bueno, pues a donde quiero llegar, por ahí debe haber habido algún fallo, luego me lo corrige, o si tengo ganas lo miro yo el vídeo y lo corrijo yo. Lo importante, aquí, ya sabemos que el objetivo es cómo conectan las dos bases,
la normal con la dual. Pues aquí, siempre que tengamos esto, conectarían como que sabemos, aquí lo tenemos, que la derivada de E, en vez de su alfa, super alfa, con respecto a X beta, pues esto se podría poner como menos, el signo menos sí está bien, lo que está mal es esta J, que para que me hubiera salido ahí, me tendría que haber salido arriba, no sé por qué ha salido abajo, es decir, aquí, me tendría que haber salido, no sé, ahora lo revisaré. Me quedaría menos gamma que alfa, beta, y aquí por un índice mudo. Voy a llamarlo, a este lo he llamado gamma, pues a este lo voy a llamar mu. Mu. ¿Vale? Y así es como conecta la base normal con la base dual. ¿Y esto para qué? Pues mira, vamos a seguir. Aquí. Entonces, ¿cómo íbamos? Pues sería la derivada parcial de v alfa con respecto a la coordenada x beta por e alfa más v alfa. Mira, aquí tenemos índice arriba, forma contravariante. Pues esto, como se puede expresar según los símbolos de Christoffel, sería gamma, como está arriba, pues sería alfa, beta, índice mudo, vamos a llamarlo mu, ¿por qué? Por e mu, ¿sí? Pero, como está en el índice arriba, ¿qué tendremos que poner? Un signo menos, así es como conecta, ¿vale? Ahora, para poder sacar factores comunes, igual que he hecho antes con la derivada contravariante, pues lo que hago es, como esto es un índice mudo, donde ponga mu, pongo alfa, porque es lo que quiero, y donde ponga alfa, pues pongo mu, ¿vale? Entonces, alfa, pues no quiero alfa, ¿qué quiero? Mu. Alfa, no quiero alfa, ¿qué quiero? Mu. Mu, no quiero mu, ¿qué quiero? Alfa. Mu, no quiero mu, ¿qué quiero? Alfa. ¿Sí? Y ahora puedo sacar factor común, alfa, ¿no? Y me quedaría dv alfa con respecto a la coordenada x beta más, más por menos, gamma mu beta alfa v mu, y todo lo que me va a multiplicar a e alfa. ¿Y esto qué es? Pues esto de aquí es la derivada covariante con respecto a la coordenada beta de ¿qué? De v su alfa. Es decir, vamos a llegar a algo muy importante. A ver, que no me haya equivocado. Tengo dv alfa con respecto a x beta menos Christoffel alfa beta mu v mu. Sí, está bien. Que cuando hagamos la derivada de tensores de orden más grande, de orden, ahora haremos unos ejemplos, por cada índice que tengamos en la parte superior, tendremos que añadir un chisme de estos, sumando. Y por cada índice que tengamos en la parte inferior, tendremos que restar otro chisme de estos, ¿vale? Símbolo de Christoffel. Mira, vamos a ver otro ejemplo. Venga, empezamos. A derivar, vamos a derivar, yo qué sé. Ahora... vamos a derivar, vamos a empezar con uno sencillo. Pues derivada covariante, otra vez, con respecto a beta, bueno, no, voy a hacerlo... bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos a coger ahora un tensor de orden 2. Voy a poner T, haciendo referencia a que es un tensor. Vamos a poner aquí alfa beta, ¿no? Y esto sería E alfa, producto tensorial, E beta, ¿vale? Vamos a hacer la derivada. Y ahora generalizaremos para poder calcular la derivada covariante. Pues venga, vamos a diferenciar. Pues diferencio el tensor con respecto a la coordenada, o ahora la llamo aquí beta, pues voy a llamar con respecto a la coordenada gamma, pues ¿qué será? Pues aquí tengo el producto de tres cosas, sería el tensor y
la base y la base, ¿no? Pues la derivada de producto de tres cosas. ¿Y eso cómo se hacía? Pues de acuerdo a la regla de Leibniz, sería derivar el primero por el segundo y el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo y el tercero sin derivar, más el primero y el segundo sin derivar por la derivada del tercero, ¿vale? Entonces, venga, vamos a comenzar. Sería la derivada del tensor alfa beta con respecto a la coordenada x gamma, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería derivada de alfa con respecto a x gamma, ¿sí? Por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo sin derivar por la derivada del tercero, que sería derivada de beta con respecto a x gamma, ¿vale? Vamos a seguir recordando esto. ¿Esto qué es? Esto no es ni más ni menos que lo que acabamos de ver hace unos minutos. Son los símbolos de Christoffel, alfa, gamma, por ejemplo, voy a ponerle mu, mu. ¿Y este qué es este? Pues este pues igual, pues sería el símbolo de Christoffel, que beta, gamma, y aquí voy a poner sigma, sigma. ¿Sí? Venga, seguimos. Entonces me quedaría esto igual. A la derivada parcial del tensor respecto a la coordenada x beta, x gamma, por alfa, producto tensorial, beta, ¿vale? Más el tensor t alfa beta esto, puedo poner aquí el tensor, el símbolo de Christoffel, mu, alfa, gamma, y aquí tengo mu, me quedaría mu por beta, ¿vale? Más t alfa beta, aquí me quedaría gamma, ¿sí? Estoy poniendo supresión, sigma beta, gamma, y aquí tengo alfa, producto tensorial, sigma, ¿vale? Bueno, ahora quiero sacar factor común. ¿Qué quiero sacar factor común? Quiero dejarlo todo en función de alfa, beta. Aquí tengo de mu, beta, aquí tengo de alfa, sigma. Pues lo que puedo hacer, puesto que estos son índices mudos de sumación, lo que hago es un cambio. Donde ponga mu, en este caso no quiero un mu, ¿no? Porque lo que quiero que es, para poder sacar factor común en este, pues pongo alfa. Y donde ponga alfa, ¿qué pondré? Pues un mu. Venga, vamos a trabajar primero con este. Mu, hemos dicho que mu, nanay, alfa. ¿Sí? Alfa, nanay, quiero mu. Mu, nanay, alfa. Alfa, nanay, quiero mu. Vamos al siguiente. Aquí tengo E alfa, E sigma. Yo no quiero E alfa, E sigma, quiero E alfa, E beta. Por lo tanto, donde ponga sigma, pongo beta. Y donde ponga beta, ¿qué pongo? Pues sigma. Pues vamos al lío. Beta. No, beta no quiero. ¿Quiero qué? Sigma. Sigma no quiero. ¿Qué quiero? Beta. Sigma no quiero. ¿Quiero qué? Beta. Y hemos dicho que beta no quiero. ¿Qué quiero? Sigma. ¿Vale? Y ya puedo sacar factor común. Esta expresión. Entonces me quedaría finalmente, borro, y vamos a ponerlo aquí. Me quedaría derivada parcial del tensor alfa beta con respecto a la coordenada x gamma, más gamma alfa mu gamma t mu beta. Estoy poniendo primero los símbolos de Christoffel y luego acompañado del tensor, más gamma beta sigma
gamma de T alfa sigma y todo me va a quedar multiplicado ¿por qué? Por E alfa, producto tensorial E beta, ¿vale? Y esto, lo que tengo aquí dentro, es lo que se conoce como la derivada covariante. En este caso estoy derivando con respecto a la coordenada gamma, ¿de qué? Pues del tensor alfa beta, ¿vale? Vamos a verlo. Sería una derivada de un tensor de orden 2, rango 2, perdón, tipo 2, 0. A ver, sería la derivada con respecto al tensor, derivada parcial. Derivo primero con respecto al índice de arriba y tengo el otro constante, luego derivo con respecto al otro índice que es el beta. ¿Sí? Vale, perfecto, está bien. Bueno, pues podemos construir derivadas, ya somos capaces de diferenciar tensores de cualquier orden o cualquier rango, ¿no? Y ahora tengo un tensor mixto, lo voy a utilizar el tensor mixto, por ejemplo, mu, yo que sé, alfa, ¿no? Esto vamos a llamar otra vez T de tensor, este lo vamos a utilizar después. ¿Y esto por qué sería? Por E mu por E alfa, ¿no? Aquí la base dual. Pues esto que será, pues otra vez. Mira, truco. Como esto no me interesa la derivada covariante, voy a decir un truco. Yo quiero hallar la derivada covariante del tensor directamente, ¿no? Sería la derivada covariante con respecto a la coordenada gamma. Pues tengo aquí alfa y beta, voy a poner aquí gamma. ¿Gamma de qué? Del tensor T mu alfa. Este es un tensor de rango 2, pero ahora es mixto, porque es del tipo 1, 1. Índice de arriba 1, 1, índice de abajo 1. Tengo dos índices, tipo 1. Como esto no interviene, para no tener que estar arrastrando, que es un follón, arrastrar la especie de los vectores base, el producto tensorial. Pues mira, truco. Si has visto hasta ahora los vídeos de cómo se obtiene la derivada covariante, los ejemplos que he hecho, en todo vamos a tener esto, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. Al final va a ser esto, E mu por producto tensorial E alfa, ¿vale? Pero esto no interviene. Como no interviene, a mí lo que me interesa es esto de aquí, que es la derivada covariante. ¿Cómo se construye? Pues vamos a ver. Esto, pues hemos visto que lo primero de todo había una derivada parcial del tensor. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la coordenada x gamma, ¿vale? Es decir, paso 1. La derivada parcial del tensor. Paso 2. Hemos visto que le teníamos que sumar un cacharro de esto, un símbolo de Christoffel, por cada índice superior y luego le teníamos que restar un símbolo de Christoffel, en este caso, por cada índice inferior, ¿no? Estoy derivando con respecto a qué. Vamos, como he puesto más, estoy derivando con respecto a la coordenada mu. ¿Mu de qué? De gamma, ¿sí? Como la alfa no la estoy tocando, pues la alfa la dejo, no la estoy tocando. La de abajo, la alfa la tocaré aquí, ¿vale? Venga, ahora hay que completar con índices mudos. ¿Qué índice mudo cogemos? Pues una épsilon. Si aquí pongo una épsilon, aquí también tiene que haber una épsilon. ¿Has visto? Ahora, si yo derivo con respecto al índice de abajo, pues entonces tendría que poner aquí gamma alfa, ¿sí? Como el de arriba no lo estoy tocando, pues lo dejo, mu. Y ahora aquí he puesto epsilon, por ejemplo aquí pongo, yo qué sé, rho o chi, chi. Y esa sería la forma de ir calculando tensores de la derivada covariante de tensores de orden superior. A ver si está bien. Esto sería lo que aquí dentro tendríamos derivada covariante gamma t alfa mu. Entonces tendríamos la derivada parcial
de t mu alfa con respecto a la coordenada x gamma, ¿sí? Más el símbolo de Christoffel, derivo el símbolo de arriba que es mu gamma epsilon t epsilon alfa, el de abajo lo dejo quieto, menos símbolo de Christoffel, ahora derivo el de abajo que sería gamma alfa, gamma, ahí, sí, perdón, ahora estoy derivando el de abajo, aquí me he equivocado, pues sí, hay que comprobar, gamma, estoy derivando con el de abajo, es que seguramente me he equivocado, me he puesto aquí esto es una alfa, es que hago unas letras griegas que para qué, alfa, y el de otro como no lo estoy derivando lo dejo mu, y este es índice de sumación, sí, ¿vale? Más ejemplos. Aquí nos podríamos tirar hasta la tarde haciendo ejemplos. Venga, vamos otro más y paro ya. ¿Vale? Pues venga, este que es el que vamos a obtener, el tensor de Riemann, ¿vale? El tensor de Riemann es un tensor, no he dicho nada, es un tensor de orden 4. Vamos a decir A, B, C, D. ¿Por qué? Pues el vector base será que EA, producto tensorial, por EB, producto tensorial, por EC, producto tensorial, por ED, ¿vale? Pero esto en la derivada covariante no nos interesa, lo que quiero es simplemente derivar esto. Venga, pues sería derivada covariante con respecto a la coordenada beta. ¿De qué? De R, A, B, C, D. Pongo letras, ya sé que en espacios curvos, en mundo no euclidio, se pone letras griegas y en mundo euclidio letras latinas, pero yo con las letras griegas, las alfas parecen gammas, las gammas parecen yo que sé, pues lo pongo así. Pues paso 1, ¿qué era? Pues hago la derivada parcial de qué? Del tensor R, A, B, C, D, ¿con respecto a qué? Con respecto a la coordenada beta. Pongo notación abreviada. Ahora, estoy derivando con respecto a la coordenada superior. Como estoy derivando con respecto a la coordenada superior, ¿qué pondré? Un gamma. Y aquí, ¿qué? Pues un R. Luego, cuando derive con respecto a las coordenadas inferiores, ¿qué tendré que poner? Como tengo tres coordenadas abajo, tres coordenadas covariantes, pues tendré que poner tres chismes de estos. 3 menos gamma R, 1, 2 y este. Menos gamma R. Venga, vamos a ir completando. Si derivo con respecto al primer índice, A, beta la dejo aquí, beta. Estoy derivando con respecto a beta, pues las demás deben quedar constantes. B, C, D, por lo tanto, a esta la voy a llamar epsilon, ¿vale? Epsilon, primera letra. Venga, ahora, voy a derivar con respecto a la coordenada B. Si derivo con respecto a la coordenada B, sería beta, B, la coordenada A se queda quieta, y como estoy derivando con respecto a B, pues voy a llamar ahora... por ejemplo, X, ¿vale? X, ¿qué? CD, ¿vale? Ahora, ¿con respecto a qué coordenada estoy derivando? Ahora con respecto a la C. Pues si estoy derivando con respecto a la C, sería beta C, ¿sí? Beta C, y ahora aquí la A la dejo quieta, y aquí ¿qué tendré que dejar quieto? Pues tendré que dejar quieto la B, la C no la puedo dejar quieta porque es la que estoy derivando, la D, y aquí ¿qué pondré? En vez de poner una C, pues pongo ¿qué? Ahora voy a poner, he puesto aquí X, pues venga, ahora aquí una I. Aquí pondríamos una I. ¿Sí? Venga, y siguiente, con respecto a la coordenada D, pues aquí tendré que poner beta, ¿qué? D, ¿sí? Aquí la A no cambia, la B y la C no cambia, lo que cambiará es la D. Pues aquí, pues la Z, pues aquí la Z, ¿no? Y esa sería la derivada covariante del tensor de Riemann, ¿vale? A ver, me he equivocado. Vamos a repasarlo. Tengo derivada parcial con respecto a B del tensor, ¿sí? De tipo 1, 3, más, derivo el índice superior, el de abajo sería beta, epsilon, epsilon, BCD, menos, derivo el siguiente, que es la B, entonces sería beta B, X,
si es X, CD, la otra no se toca, AB, menos el siguiente, que sería la C, pues sería beta C, en lugar de la C pongo una I, AB, menos el siguiente, que sería beta D, y sería la Z, Z, A, B, C. Vale, pues ya está. Yo creo que con estos ejemplos ya va servido. Entonces, ahí. Bueno, vamos a seguir, que hay muchas cosas por antes de llegar al tensor de arriba. Un breve paréntesis, un recordatorio. Aquí, hace ahí un paréntesis. Si recuerdan, a los zagales de primero de bachillerato se le dice calcula la derivada de la función tal en el punto tal aplicando la definición de derivada. Pues teníamos que era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, vamos a decir en el punto x sub 0 partido por h, ¿no? Así es como se calcula. ¿Y qué es la derivada? Pues la derivada no es ni más ni menos que en este caso sería la recta tangente en el punto x sub 0 de la función que estemos hallando su derivada, ¿no? De hecho, a partir de aquí pues se va construyendo poco a poco la tabla de derivadas. Luego, cuando llegaste, no sé, al primero de carrera, en la asignatura de análisis matemático, pues estudiaste lo que es la derivada parcial de una función con respecto a x, donde una función de varias variables, voy a considerar dos variables para no hacerlo muy complicada la cosa, pues decíamos, si tenemos una función de dos variables, pues lo que hago es que derivo primero con respecto a x y mantengo y constante, que eso es lo que sería la derivada parcial de f con respecto a x, en el punto x sub 0 y sub 0, ¿no? Que esto también se podría expresar como un cociente, se llama creo que de Newton. ¿De qué? Pues de f de x sub 0 más h, y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 partido por h. Y de la misma manera, f sub i pues sería la derivada parcial de f con respecto de i, de x sub 0 y sub 0. Ahora mantenemos la x constante y derivamos con respecto a i, que sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h menos f de x sub 0 y sub 0 partido todo de qué? De h, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que nos da? Pues mira, la derivada parcial de f con respecto a x lo que nos va a dar es la recta que tiene la dirección del eje x, que es tangente en el punto x sub 0 y sub 0, y que tiene la dirección del eje x. La derivada parcial de f con respecto a y, pues lo mismo, nos va a dar la recta tangente en el punto x sub 0 y sub 0, pero que tiene la dirección del eje y, ¿sí? Pero claro, muchas veces no podemos querer la derivada no en la dirección del eje x o del eje y. Entonces se introducía también en la asignatura de análisis matemático, voy a poner, por ejemplo, el concepto de derivada direccional, que la derivada direccional pues no es ni más ni menos que si yo quiero calcular la derivada de una función en un punto, pero en otra dirección. No tiene por qué ser en la dirección de los ejes principales, del eje x y el eje y. Podría obtenerla en la dirección pues, de un vector u, que puede ser un vector unitario, ¿vale? Que puede ser el vector director de una recta, el vector normal de un plano, el vector que une dos puntos, PQ, es decir, cualquier vector. Recuerda que un vector unitario es el vector dividido por su módulo. El módulo es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, ¿vale? ¿Y eso, pues, cómo se definía? Pues se definía como el límite cuando h tiende a 0, también, ¿de qué? Pues de f de x sub 0 más u sub 1 por h más, y sub 0 más u sub 2 por h menos f de x0 y 0 partido 2 de h, ¿vale? Recuerda que u, pues tiene, en este caso estoy considerando que tiene dos componentes, u sub 1 y u sub 2, ¿vale? El vector unitario, que son esta u sub 1 y esta u sub 2. Y esto también se podía expresar
como el gradiente de f por el vector unitario u, es decir, el producto escalar del gradiente de f por u. ¿Vale? Se podía resolver así cuando teníamos alguna indeterminación, no sé, del tipo 0 entre 0, o si no había una indeterminación en el punto x sub 0 y y sub 0, pues se puede calcular de forma más sencilla así. Esto es importante, un operador matemático. Un operador matemático es un aparato, por decirlo de alguna forma, que tiene doble carácter diferencial y vectorial. Y este operador recibe un nombre en matemáticas, que es un operador muy importante, que es el operador nabla. El operador nabla. Cuando multiplico nabla por nabla, obtengo otro operador muy importante, que es el laplaciano. Además, el laplaciano es muy importante. En otro vídeo diré cómo se puede calcular el laplaciano en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas, porque es muy útil en todas las asignaturas de física, en electrodinámica, electromagnetismo, mecánica cuántica, relatividad, se usa mogollón. Es la herramienta fundamental de un físico. El operador nabla, en este caso, imagínate que es una máquina que come. En este caso, f es una función real de variable real y es un escalar, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, un campo de temperatura, de potencial eléctrico, yo qué sé, de lo que sea. Entonces, cuando el operador nabla se come una función, en este caso escalar, lo que caga, o mejor dicho, la imagen que vomita, es un campo vectorial. Y a ese campo vectorial se denomina gradiente. El gradiente lo que nos va a dar es la tasa o el vector de dirección en la dirección de máxima pendiente. No sé si me explico. Y ahora veremos por qué digo esto. También, como recordatorio, decir que el operador nabla también puede comerse funciones vectoriales, y en ese caso, pues el resultado, lo que cagas, la imagen, sería un número, recibe el nombre de divergencia. La divergencia podría ser positiva, se llamaba, creo que era fuente, si era negativo era un sumidero, y si era cero era lo que eran los campos solenoidales, como sucede con el campo magnético, que la divergencia debe cero, el campo magnético no está en monopolo, la línea de campo no tiene ni principio ni fin. Y tú te podrás decir, ¿y esto qué tiene que ver con el tensor de arriba? Bueno, lo que acabamos de ver hace un rato, hace unos minutos, me enrollo mucho, se puede interpretar como si fuera la derivada direccional, pero ya no en coordenadas cartesianas, sino más genéricamente coordenadas curvilíneas. ¿Por qué? Porque estamos ahora en relatividad. Que el objetivo de este vídeo es luego poder meter vídeos de cosmología, que son chulos, estudiar los diferentes modelos de expansión del universo, o estudiarlos en detalle, pero para ello hay que tener previamente las ecuaciones de campo de Einstein. Como estaba diciendo, es una generalización. La derivada covariante se podría ver como una generalización a coordenadas curvilíneas de una especie de derivada direccional, ¿vale? Vamos a imaginarnos que tenemos una superficie así, ¿vale? Ahí. Y aquí en esta superficie vive una hormiga, imagínate. Hay un poco paranoia lo que estoy diciendo. Y la hormiga está preocupada porque se avecina el invierno y va a empezar la lluvia y no sabe si donde haga el hormiguero, porque aparentemente la superficie es plana, pero no lo sabe. Si donde habita una superficie plana o tiene cierta curvatura. Es decir, quiere calcular la curvatura intrínseca de la superficie donde vive, pero no tiene ni metro, ni tiene un nivel, ni tiene forma de medirlo. Lo único que tiene es que acaba de llegar el que poda los árboles y ha podado ahí unas ramas de olivo y se le ocurre una cosa ingeniosa. Pues lo que hace es que crea una curva cerrada
en la superficie donde vive, bueno, montones de curvas, y con las ramas de olivera se pueden hacer transporte paralelo. Esto es en geometría diferencial lo que se conoce como transporte paralelo. ¿Vale? Transporte paralelo. Eso lo va haciendo punto a punto, va cogiendo una especie de curva cerrada infinitesimal y va haciendo un transporte paralelo. Si el vector con el que inició el transporte paralelo, después de hacer un transporte paralelo a lo largo de toda la curva, es coincidente con el que llega al final, entonces se puede decir que el mundo donde vive es plano. Si por el contrario no coinciden, sino que tiene cierta inclinación, cierto ángulo, pues ya la hormiga pues dice, aquí esto es curvo, peligro. No, cuando llueva me voy a ahogar. ¿Vale? ¿Y esto cómo podemos calcular esto? Bueno, ya haciendo uso de lo que hemos visto de la derivada direccional, hemos deducido la expresión de cómo se calcularía, cómo se diferenciaría un tensor. Entonces vamos a ver, no lo he puesto porque no merece la pena, pero también la derivada covariante se puede expresar como un límite, ¿vale? Igual que hemos hecho las derivadas, poner su expresión en forma de límite, pues la derivada covariante también, pero no lo pongo, porque tampoco merece la pena. Entonces, ¿qué es lo que hizo el señor Bernard Riemann? Bueno, ¿cómo se calcula el tensor de Bernard Riemann? Pues mira, lo que se hace es lo siguiente. Derivada covariante respecto a la coordenada A, derivada covariante respecto a la coordenada de B. Voy a poner BC menos DB, DA, BC. ¿Eso cuánto vale? ¿Cuánto vale? Esa es la pregunta. Es decir, la derivada covariante con respecto a la coordenada B de un vector. Cojo un vector contravariante porque la mayoría de los libros para hacer esta demostración pues usan un vector contravariante, ¿no? Pues mira, cojo una especie de rectángulo o de rombo, si quieres, o cuadrado infinitesimal, ¿vale? Y voy a partir de aquí de un punto, que va a ser A, para llegar a otro punto, que va a ser B. Y para ello tomo dos caminos. ¿Vale? Primero, este camino, que estaría asociado o vinculado a la coordenada A, y luego con respecto a la coordenada B. Y hago un transporte paralelo, en este caso de B. Vamos a decir que la hormiga es la hormiga Bernard, en honor a Bernard Riemann. Y hago un transporte paralelo, así, primero a lo largo de esta coordenada y luego respecto a la coordenada B. Y llego aquí transportado paralelamente. Vamos a poner BC, BC. Y luego lo hago al revés, lo hago en este sentido, ¿vale? Porque es simétrico, ya digo, todo lo pongo en forma macroscópica, pero microscópica. Luego lo hago en esta dirección, primero con respecto a la coordenada B y luego con respecto a la coordenada A. Cuando llegue aquí, si después de haber hecho el transporte paralelo, ambos vectores son coincidentes en todos los puntos del plano, pues puedo afirmar que donde vive, mejor dicho, la hormiga, pues no es un espacio plano. Si por el contrario veo que no son coincidentes, sino que tienen un determinado ángulo, pues ya la cosa no es plana, la cosa cambia. Hay peligro de inundación en el invierno. Aquí en Murcia no creo. Bueno, pues lo único que voy a hacer va a ser aplicar lo que acabamos de hacer al principio del rollo este que hemos metido. Vamos a calcular la derivada covariante. Primero vamos a hacer ¿vale? Vamos a empezar. dB, BC, ¿esto cómo sería? Vamos a hacer la derivada covariante respecto a la coordenada B del vector contravariante BC. Pues esto sería la derivada parcial de B, BC. Como estoy derivando con respecto a un índice superior, pues pondríamos más un cacharro de esto, un símbolo de Christoffel, sería C, B, B, índice mudo, E, índice mudo, suma de este, ¿vale? Ya tenemos ahí eso, ¿no? Esa sería la derivada covariante con respecto a B, ¿no? Ahora ya hemos calculado esto, que sería esto de aquí abajo, ¿no? Pues ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué? Pues ahora la derivada covariante con respecto
a la coordenada A de ¿qué? De todo esto, de D, B, B, C, más símbolo de Christoffel, C, B, E, B, E. ¿Vale? Claro, esto es bastante complicado. Lo que se suelen hacer en los libros es que a esto pues lo llaman otra cosa. Lo voy a llamar SBC, es decir, a todo esto, a la derivada covariante, lo voy a llamar SBC. Si te das cuenta, la derivada covariante de un vector contravariante o de tipo 1, 0 o de rango 1 nos da una derivada, o nos da, mejor dicho, un tensor de rango 2 o de tipo 1, 1. Antes se me olvidó decir que el operador nabla puede tragar funciones escalares, puede tragar funciones vectoriales y también pueden tragar funciones tensoriales. Cuando se come una función tensorial, por lo que haga un tensor. ¿Vale? Pues venga, vamos a aplicar. Como esto lo hemos llamado SBC, pues DA SBC, venga, vamos a aplicar. Venga, ¿cómo sería esto? Pues sería la derivada parcial, primero, del tensor de S, B, BC. Vamos a derivar con respecto al índice superior. Con respecto al índice superior, más C, A, voy a llamarlo otra letra muda, D, S, D, B. Borro esto, que esto ya no nos sirve. Esto ya lo que no, que no es esto. Venga, seguimos. Venga, ahora voy a derivar con respecto al índice inferior. Pues sería menos gamma, símbolo de Christoffel, AB, hemos dicho que el índice mudo lo vamos a llamar D, S, D, y el de arriba pues se queda igual. ¿Vale? Ya tenemos la derivada covariante. ¿Vale? Pues ahora lo que voy a hacer va a ser deshacer el cambio de variable. ¿Cómo? Pues mira, esto vamos a poner lo que vale, que lo que vale es eso. Esto, pues vamos a ver, ponemos lo que vale. Y esto, pues adivina, vamos a poner lo que vale. Empezamos, sería derivada con respecto a A, que me lo he comido, a ver, que con tanto índice al final te terminas comiéndote sin querer. De SBC, ¿pero qué vale SBC? Pues SBC vale DBBC más Christoffel CBE BE. Venga, seguimos. Más, ahora, gamma CAD. Venga, ahora, SBD. Y aquí tengo SBC. Yo no quiero BC, quiero BD. Por lo tanto, donde pongo una C aquí, ¿qué tendré que poner? Donde pongo una C, pondré una D. Porque no quiero una C, aquí tengo una D. Pues tengo que poner una D. Pues entonces... ponemos, sería D, B, C, más Christoffel, hemos dicho que donde pongo una C, pongo una D, pues sería D, B, E, B, E. ¿Me he equivocado? A ver, S, B, D, S, B, C, donde pongo una C, pongo una D. Sí me he equivocado. Esto es una C, no puedo poner una C, prohibido. Una D. Ahí, y aquí tengo otra D. Vale, seguimos. Menos, pues menos. Símbolo de Christoffel, D, A, B. Paréntesis. Aquí que tengo S, D, C. Y aquí tengo S, B, C. La C la tengo, pero aquí no puedo tener una B. En donde pongo una B, tengo que tener una D. Es decir, donde pongo una B, tengo que tener una D. Pues vamos al lío. Hemos dicho una B, una D. Pues sería D, B, C, más símbolo de Christoffel. Hemos dicho, donde pongo una B, pongo una D. Aquí tengo una B, pues tendré que poner una D. D, E, C, B, E. B, E.
Sí, creo que sí. Venga, pues vamos a seguir operando. No me haya equivocado. De DBC, de DBC, más Christopher aquí me he equivocado. A ver. DE, esto es una C, me parece una E. Ahí, y que está muy espabilado para hacer esto aquí, no nos equivoquemos. Venga, pues vamos a seguir derivando. Aquí, ¿qué tengo? Pues de A, de B, pues sería una derivada parcial segunda respecto a la coordenada A, luego, perdón, respecto a la coordenada B, luego respecto a la coordenada A de BC, más, aquí, regla de Leibniz, otra vez, la derivada de un producto, que sería derivada parcial de CBE, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería DABE, más, seguimos, este por este, que sería Christopher CAD DBD, más este por este, más Christopher CAD Christopher DBE por BE menos, voy a poner aquí abajo, menos, aquí tendríamos este por este, que sería símbolo de Christopher DAB DBC menos símbolo de Christopher DAB, estoy aplicando la propiedad distributiva, nada más, no estoy haciendo nada del otro mundo. C, D, E, B, E. Venga. Ya hemos hecho esto de aquí. Voy a ponerlo en plan más. Creo que puedo borrarlo todo, que no me vaya a comer nada. Bueno, creo que sí, que no me he equivocado nada. Bueno, vamos a cruzar los dedos, confío en que no me vaya a equivocar ningún índice, porque si no, tendría que volver a empezar de nuevo y no me hace mucha gracia, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a ver. Es decir, lo que tenemos es lo siguiente. Hemos dicho que la derivada covariante respecto a la coordenada A, derivada covariante con respecto a la coordenada B de BC, repito, si no nos hemos equivocado, esto nos ha salido derivada parcial segunda respecto a B de BC más derivada parcial con respecto a de gamma C, BE por BE, voy a copiarlo bien porque si no, más CBE, CBE por DABE, sí, vaya letra que tengo, más símbolo de Christopher BD más símbolo de Christopher Christopher BE menos esto de aquí, que sería símbolo de Christopher BC menos el símbolo de Christopher DE. Bueno, ahora tengo que hallar este lado de aquí, es decir, la derivada covariante primero con respecto a la coordenada A y luego con respecto a la coordenada de B de BC. Es decir, tendría que volver a hacer lo mismo, pero no lo voy a hacer, lógicamente. Hay un truco más rápido y más eficaz de hacer esto, que es simplemente en donde ponga A pongo B y donde ponga B pongo A. Venga, vamos a ver si no nos equivocamos. Aquí tendremos derivada parcial segunda, A, pues ponemos B, B, A. ¿De qué? De BC. Más derivada parcial, aquí pone A, pues vamos a poner B. ¿Sí? Aquí pone B, tenemos A, E. ¿Sí? B, E. Más aquí C, aquí pone B, pues A, E, aquí pone DA, pues pondremos DB, BE, más símbolo de Christopher, C, A, pues pongo B, D, derivada parcial con respecto a B, con respecto a, de B, D,
más Christophe, aquí pone A, pues ponemos B, D, C, Christophe, D, aquí pone B, pongo A, E, B, E, menos, aquí sería menos, D, pone AB, pongo B, A, B, C, menos, Christophe, D, aquí pone AB, sería B, A, C, D, E, B, E. Venga, pues vamos a restar estas dos cosas. Voy quitando de aquí, que si no, me mareo con tanta letra. Venga, si yo resto este menos este, vamos a ver. Mira, estas dos cosas de aquí son iguales, ¿vale? Esto, si lo recuerdas, de la asignatura, imagino que si estás viendo este vídeo es porque la habrás cursado. La asignatura de análisis matemático 2 tenía un teorema que era el teorema de Schwarz. También tenía otro nombre, Clapeyron o algo así, no me acuerdo cómo era. Que te decía que si existen las derivadas parciales segundas y que si f era una función continua y tenía derivadas parciales de orden superior y que existían, pues las derivadas parciales cruzadas eran iguales. Bueno, eso había que demostrarlo. La demostración, esa típica de examen, pues esto es lo mismo que, por supuesto, estamos suponiendo que el vector b pues, es continuo y que existen las derivadas parciales de orden superior. Aquí me he equivocado, es una x, ¿vale? Simplemente, pues se recuerda el teorema de Schwarz. Coge el libro, el Ton Apóstol, y ahí pues te va a aprender mogollón de análisis matemático cuando estés aburrido. Vamos, más cosas que se nos van a restar estos dos. Mira, aquí tengo A, B, B, A. Bueno, aquí no he dicho nada, pero los símbolos de Christophe, vamos a suponer que son simétricos, alfa, por ejemplo, beta, gamma, son simétricos con respecto al índice inferior. Estos son símbolos de Christophe, se llaman de segunda especie, porque también puedo ponerlo todo como índice, ponerlo como si fueran de primera especie. Esto se llama de segunda especie. Existe la forma de calcularlo, bueno, ahora lo diré. Aquí estamos suponiendo que no existe torsión, porque si existiera torsión, esto no se cumpliría. Habría que poner ahí un factor de corrección, ¿vale? No hay... Pero vamos a suponer que son simétricos. Entonces, mira, esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí, ¿no ves? D, A, B, B, A, lo mismo, D, E. Pues también se nos va. Una cosa menos. A, B, B, A, D, B, C. Pues mira, esto de aquí, con esto de aquí, también. Bye, bye. Venga, seguimos. ¿Qué más cosas? A ver, entonces tengo esto. Ahí poniéndolo todo. D, A, C, B, E, menos, porque estoy restando, menos, D, B, gamma, C, A, E. Todo esto, saco factor común. Se me duerme la mano, llevar aquí la cámara en la otra mano. Saco factor común, el B, ¿vale? Venga, seguimos. Esto ya lo hemos utilizado, pues no se nos nuble la vista aquí con tanto índice. Pues seríamos más, símbolo de Christophe, C, B, E, D, A, B, E, menos, este de aquí abajo, menos, símbolo de Christophe, C, A, E, D, B, D, E, venga, más este de aquí, más Christophe, C, A, D, D, B, D, D, menos, el de abajo, menos, símbolo de Christophe, C, B, D, D, A, B, D, más este menos este, ya no queda más que eso, más Christophe, C, A, D, Christophe, D, B, E. Mira, estos como tienen el mismo índice, voy a sacar factor común. Menos el de abajo, que sería Christophe, C, B, D, Christophe, D, A, E,
y todo eso multiplicado por b, ¿vale? Ahí, entre paréntesis. No me equivoque, AD, D, esto es una D, B, B. Vale, vamos, seguimos. ¿Hay algo más que se nos vaya ahí? Mira, pues sí, puesto que tengo en todo BE, pero aquí tengo, mira, tengo BD, y aquí también tengo BD. D, en este caso, un índice mudo. Aquí tenemos una suma de ítems, ¿no? Igual que aquí. D. Pues yo voy a hacer otra vez un renombramiento de índices. Yo no quiero tener aquí una D. ¿Qué es lo que quiero tener? Para poder sacar factor común todo. Una E. Pues entonces, donde ponga una D, voy a poner una E. Y donde ponga una E, voy a poner una D. Entonces yo aquí no quiero D. ¿Qué quiero? E. No quiero una D, ¿qué quiero? E. No quiero una D, ¿qué quiero? E. No quiero una D, ¿qué quiero? Una E. Y esto es una B. Ahí. Vamos a ver si se nos va algo, a ver si tenemos suerte. Mira, aquí tengo DAB. Aquí tengo DAB. BE, BE, C. Pues mira, esto. Con esto, este está sumando y este está restando, se nos va. Mira, aquí tengo DBB, DBB, AE, AEC. Este es menos, más. Pues también. Por ahí, de vacaciones. Y finalmente, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda DA, gamma, C, BE, menos DB, gamma, C, AE. Voy a sacar el factor común, el B al final de esto. Más gamma, C, A, D, gamma, D, B, E, menos gamma, C, B, D, gamma, D, A, E, y todo multiplicado por B, E. A ver si no nos hemos equivocado. Tenemos suerte. Y esto, en teoría, voy a borrar. Vamos a confiar en la suerte. Seguimos cruzando los dedos. Y esto, si no nos hemos equivocado, lo que tenemos dentro del paréntesis es el tensor de Riemann. Que sería, vamos a verlo, sería R, C, A, B, ese sería B, sería A, A, B, B, E. Es decir, todo esto sería esto de aquí. Que sería el tensor de Riemann. A ver, es que no me he traído nada para comprobarlo si está bien o está mal. Derivada parcial con respecto a de gamma B, menos. Luego lo comprobaré en mi casa. Antes de meter el vídeo, no sé que la haya cagado, pero bueno, está bien. C, A, D, C, D. No sé, luego lo miraré. ¿Vale? Vamos a confiar que esté bien. Bueno, pues es el tensor de Riemann. Claro, el tensor de Riemann pues nos está dando muchísima información ahora mismo. Vamos a coger dos métricas muy importantes. De relatividad especial. ¿Te acuerdas que la métrica de S cuadrado es menos C cuadrado dt cuadrado más dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado? Que esto, pues si lo poníamos en forma de matriz, es menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿vale? Esa sería la métrica, ¿no? El espacio de Minkowski, bueno, pues, de relatividad especial. Y luego otra métrica muy importante de ese cuadrado es esta, 1 menos 2gm c cuadrado r, sí, creo, por dt cuadrado, sí, menos de r cuadrado por 1 menos 2gm c cuadrado r
el 2gmc cuadrado es el radio de Schwarzschild. Luego iba el elemento de coordenadas esféricas, que era menos r cuadrado, que era d tita cuadrado más seno al cuadrado de tita de phi cuadrado, ¿vale? Pues esto también podemos expresarlo como es una métrica diagonal. La diferencia entre esta y esta es que en la diagonal aquí es constante, bueno, menos c cuadrado utilizado la unidad de plano, que mucho c como 1. También lo puedes ver como la primera positiva y el resto negativa. Son equivalentes. Mira lo que nos dice el tensor de Riemann. El tensor de Riemann es una combinación de derivadas de los símbolos de Christoffel y producto de los símbolos de Christoffel. No, antes hemos visto una forma de calcular los símbolos de Christoffel, que además es muy arcaica. En la vida real, como se calculan los de segunda especie, pues sería este, gamma, y KL, pues era un medio de G el tensor métrico, ¿vale? Esto se representa como G y J, ¿vale? Y esto también, si lo pongo en forma de matriz, pues sería G1, ¿vale? G y J, dejo los índices latinos y los griegos para cuando tengo coordenadas que no son de la relatividad especial, vamos, por decirlo de alguna manera, que son curvas, mundos curvos. Hay un montón de coordenadas. La que vamos a usar en cosmología luego es la coordenada de Freeman-Robertson-Walker, que es parecida a esta. Ahora hablaré un poco de esto. Bueno, pues como estaba diciendo, a ver, tengo KL, pues entonces, por ejemplo, lo llamamos I, M, índice mudo. Aquí tengo derivada parcial con respecto a X, más derivada parcial con respecto de X, menos derivada parcial con respecto de X. Vamos a completarlo. Si derivo, por ejemplo, con respecto a L, pues entonces, ¿qué es lo que se me va a quedar? Pues la M y la K. M y K. Luego, si derivo con respecto a K, pues ¿qué se me va a quedar? Si derivo con respecto a K, pues se me queda la M y la L. Y ya por último sería el índice mudo. Si derivo con respecto de M, pues ¿qué se me va a quedar? La K y la L. Estos son los símbolos de Christoffel. Si quieres saber cómo se obtiene esta expresión matemática, pues me lo dices y en otro vídeo te lo hago, que ahora tengo mucho calor y no tengo ganas. Pues estos son los de segunda especie, los de primera especie, con los tres índices abajo. Importantísimo, los símbolos de Christoffel no son tensores. ¿Por qué? Porque no cumplen con las leyes de transformación de tensores. Esta es la expresión cuando no tenemos torsión en el medio. Si tuviéramos torsión en el medio, pues habría que añadir aquí otro término más. Vamos a lo que nos vamos. Mira, si te das cuenta, esto es nuestro tensor métrico. Todas las componentes en el espacio de Minkowski, en relatividad especial, que es lo que no tenemos curvatura ni tenemos nada, todas las componentes del tensor son constantes. Y como aquí lo que tenemos en el tensor de Riemann son derivadas de los símbolos de Christoffel, y los símbolos de Christoffel dependen de la derivada de la métrica, y aquí la métrica es constante. ¿Y cuál es una constante? 0. Por lo tanto, esto es 0, 0, 0, 0, y nos queda que nuestro tensor de Riemann es 0. Por lo tanto, se puede afirmar que el espacio, en este caso si es una variedad, el espacio-tiempo es una variedad de 4 dimensiones, las tres espaciales y la temporal, vemos que es plano, un mundo plano. Aquí, esta sería, ponerlo esto que quede un poco más bonito, sería la métrica de Schwarzschild. No me pidas cómo se escribe, que me resulta más sencillo resolver las ecuaciones que escribir. Hay unos cuantos personajes que tienen más consonantes en su nombre que vocales, y no sé cómo se pronuncian y si se pronuncian bien. Una de ellas es el Schwarzschild siempre me va a ir alguna consonante por ahí, y otra es Chandrasekhar, el astrofísico indio, que también, vaya nombrecico, tienes que hacerte un máster nada más que para aprender a escribirlo. Bueno, pues lo que decía,
Einstein, cuando publica sus ecuaciones en el año 1915, ¿por qué tuvo que publicar una teoría general de la relatividad? Te respondo a esto. En el año 1905 publica la teoría especial de la relatividad y tuvo un conflicto con el padre de la física, que era hasta aquel entonces, que era el señor Isaac Newton. Claro, en la ecuación de la gravitación universal, Newton no nos habla de la variable tiempo. Entonces supone que todas las interacciones que suceden en el universo son interacciones instantáneas. Claro, Einstein, cuando publica la teoría especial de la relatividad, dice que no, instantáneo no hay nada. La velocidad máxima a la que suceden las cosas es la velocidad de la luz en el vacío. Serían 300.000 kilómetros por hora, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, partido por segundo, ¿no? De todas maneras, si el Sol está a una distancia de la Tierra, de una unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros, pues suponiendo que la luz lleva un movimiento rectilíneo uniforme, el tiempo que tardaría en llegar, o en enterarnos de que el Sol se ha apagado, imagínate con una bombilla gigante, pues sería de 8 minutos. No es instantáneo. Cuando miras al cielo por la noche, lo que estás mirando es la luz de las estrellas del pasado. No la estás mirando a tiempo real. Claro, entonces por eso tuvo que formular una teoría especial de la relatividad que mejorara la mecánica de Newton o la física de Newton. Ya veremos en qué 3 principios se apoya la relatividad especial: el principio de equivalencia, el principio de covariancia y se me ha ido ya, que tengo tanto calor que se me va la cabeza ya. Bueno, el principio de covariancia lo que te viene a decir es lo que hemos estado hablando. Los tensores son muy importantes porque permiten que si tengo una ecuación tensorial válida en un sistema de referencia, me vale para cualquier otro sistema de referencia. Por eso los tensores son muy importantes. Te pongo de ejercicio, que estás viendo este vídeo, que no sé si alguien lo verá, si no, pues nada, si te gusta, pues sigo metiendo rollo, si no, nada. De ejercicio, calcúlame la derivada del tensor métrico, ¿vale? Al final te tiene que dar 0, pero a ver cómo la haría. Sería la derivada covariante del tensor métrico. Bueno, pues lo dicho, en el año 1915 pues tiene que publicar una ampliación de la teoría general de la relatividad, que mejora la teoría o que complementa la teoría especial de la relatividad. De hecho, cuando estamos lejos de una fuente que ocupa el espacio-tiempo, si yo calculo el límite cuando r tiende a infinito, esto me quedaría 0, esto me quedaría 0 y se convertiría en elemento diferencial, el ds cuadrado, en coordenadas, expresado en coordenadas esféricas. No habría fuente de curvatura. Si no hay fuente de curvatura. Entonces, pues, ¿qué carajo que hace? Puf. Madre mía, el aire roto. No sé dónde está el aparato. Pues lo dicho, fue muy curioso, porque a mediados del año 1915 publica Einstein su famosa ecuación esta, R mu nu menos u medio de G mu nu por R más gamma G mu nu es igual a menos 8 pi G C a la cuarta por T mu nu. Ahora diré que es cada cosa de esta. R mu nu es el tensor de Ricci, G mu nu es el tensor métrico. Aquí acabamos de ver 2 ejemplos del tensor métrico. Esto es la constante cosmológica. Actualmente se utiliza para la energía oscura y la expansión del universo. Este mu nu es el tensor de energía-momento. Y esta constante es para recuperar el límite newtoniano, porque claro, esto, para que sea consistente, de acuerdo al tercer principio que no me acordaba, el de consistencia, tiene que bajo ciertas aproximaciones Einstein tiene que recuperar Newton, bajos campos gravitatorios, velocidades que no sean cercanas a la luz. Bueno, luego veremos en qué consiste la aproximación newtoniana. Pues bueno, en pocos meses después de publicar su ecuación, que ya has visto que es pequeña, pero es cañera, es difícil de resolver, no es moco de pavo. Solamente la gente lista es la que se dedica a resolver todas estas cosas. Yo lo único que estoy aquí limitándome a explicar un poco es lo que pone en los libros. Se fue de voluntario, el señor Schwarzschild se fue de voluntario durante la Primera Guerra Mundial, y mientras que otros se dedicaban a hacer
arte de trinchera, no sé si sabes lo que es arte de trinchera, si no sabes lo que es, pues métete en internet y busca, que usaban vainas de las balas y hacían diseños bonitos, lo que hacían era que hacían, yo qué sé, macetero, hacen cosas muy chulas con las balas, las calentaban, ¿no? Pues este señor pues, se dedicó a resolver, además él dio la solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein. Schwarzschild murió pocos meses después, creo que murió el 11, leí hace años la bibliografía, ya no me acuerdo, creo que el 11 de mayo, por ahí. Era un genio, además hizo unas publicaciones muy interesantes de astronomía, era físico, matemático y astrónomo, hizo publicaciones bastante interesantes, además a una edad muy joven, murió solo con 42 años, pero no murió porque lo mataran en la guerra, fue porque contrajo una enfermedad en la piel, no me acuerdo ahora cómo se llama, sale una especie de pampolla y eso pues se lo dio para nicho. Y ya digo, era un genio. Hay mucha gente que no son conocidos y que realmente han hecho unas aportaciones increíbles, no solo a la física, sino a otros muchos campos y están ahí en el anonimato. Pues bueno, pues con cosas sorprendentes, de aquí de esta métrica pues se puede sacar muchísima información. Y de hecho, si te gusta el vídeo y no te ha aburrido, que yo creo que si te ha aburrido a los 5 minutos ya has aguantado, ya eres una puta máquina, porque yo no hubiera aguantado. Puedo decirte en otra clase que no haga menos calor como tuvo esta métrica este señor. Me voy a ir ya a tomar un refrigerio porque estoy cansado ya. No sé si me queda algo, solamente comprobar si he hecho bien la deducción del tensor de Riemann. Y bueno, pues no sé si contar algo más. Si podría contar... de aquí, sí, podría decir esto. Por ejemplo, RAB, el tensor de Ricci, pues se hace simplemente haciendo una contracción del tensor de Riemann, ¿vale? Lo que hago es que una contracción significa que el índice superior lo igualo con el índice del medio y esto pues de acuerdo a la suma de Einstein, pues esto sería el R00AB más R1A1B más puntos suspensivos. Y lo único que tengo que hacer es pues, ir calculando. Normalmente el 0 lo asigno a la variable tiempo, 1 si estoy en coordenadas esféricas R, 2 tita y 3 a la coordenada phi. Ya no sé. Ya cada uno. El tensor de Ricci también es simétrico, RAB es igual a RBA. Vamos a ver, que me acuerde, pues no, lo tengo en el disco duro en la cabeza. También teníamos que podía bajar, bueno, antes de nada de eso, el escalar de curvatura, R, pues se calcularía como multiplicando el tensor métrico G y J por R y J, ¿vale? Esta sería la forma de obtener el escalar de Ricci o el tensor de curvatura. Más cosas. Por supuesto, todo esto no te lo tienes por qué creer, se puede demostrar. Si quieres que te demuestre alguna, estás viendo esto, si quieres que te demuestre alguna, pues me lo dices y te lo demuestro. El tensor de Riemann, también en vez de darlo, veis que es un tensor de orden 4, ¿veis? Porque tiene 4 índices y además es del tipo 1, 3. Pero también se puede expresar como un tensor del tipo 0, 4. Es decir, lo podríamos expresar de la siguiente manera: R, I, J, K, L, pues lo podríamos escribir como, por ejemplo, haciendo uso del tensor métrico. Le llamamos IB por R, B, J, K, L. ¿Vale? Sí, contraigo este
y perfecto, ¿vale? Pues ya así son más fáciles de decir muchas de las propiedades, es decir, R y J, K, L es igual a menos R. Mira, si yo permuto dos índices de lado, esto sería menos R, J, I, K, L, que sería lo mismo que menos R, pues yo permuto estos dos, pues sería I, J, L, K y así. Por supuesto, esto habría que demostrar. Y ya nos quedaría otra vez más. Estoy cansado. Que es la identidad de Bianchi y otra. Que la suma de R, I, J, K, L más R, J, I, K, L más R, I, J, L, K igual a 0. Bueno, ahí. Bueno, pues nada. Pues no sé. Espero que te haya gustado. Si ves o detectas algún fallo, por favor, te estaría muy agradecido que me lo dijeras y coméntame qué te parece el vídeo, si te gusta, si quieres que te meta algo más de física, pues me lo dices. Nada, pues que paséis buena tarde, yo a ver si tomo un refrigerio y hasta pronto.